Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Y por supuesto, a la Red Latinoamericana de Investigadores y Profesores de Sistemas Sociales que lo ha hecho posible. El día de hoy tenemos una sesión de manteles largos con la admirada y querida doctora Rosario Rogel Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de México. Rosario es socióloga, doctora en ciencias sociales y especialista en teoría social contemporánea, comunicación científica, ciencia abierta, acceso abierto y procesos editoriales científicos, temas acerca de los cuales cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Desde 1995 se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora e investigadora visitante, además de contar con reconocimientos internacionales en diversas universidades y centros de investigación de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Hoy, la exposición que nos presenta Rosario tiene como tema ciencia abierta en un contexto sociopolítico, comunicación y codificación en el sistema de la ciencia. Esperamos que al concluir su exposición tengamos, como siempre, preguntas y comentarios de parte de los interesados en el seminario. Muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación, le cedo la palabra a nuestra muy querida doctora Rosario Rogel Salazar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar hoy aquí con esta comunidad, que yo digo que es una comunidad donde si bien probablemente no nos conocemos todos personalmente, a pesar de todo existe la posibilidad de esta comunicación, como diría Luhmann. La presentación que tengo la voy a compartir ya vía Figshare, una vez que esto termine, vía una plataforma, por si les llega a interesar, sobre todo los recursos que están por ahí enlazados. Entonces, si me lo permites, Carlos, sin más, voy directamente a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, solamente te voy a pedir que me digas cuando, no, perdón. Cuando ya se vea, espera. Ya se ve. Listo, Perfecto. estamos, ¿verdad? Perfecto, Sí. bueno, ahora sí. La verdad no sabía exactamente qué título poner, porque cuando uno habla de estos temas, uno podría como abordar un sinfín como de características dentro de lo que dentro de lo que es la ciencia abierta. Yo prefería, porque es una reflexión sobre la cual últimamente he estado como muy adentrada, no nada más la parte operativa de la ciencia abierta, es decir, todos estos recursos y posibilidades que tiene la ciencia a partir del desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación, aperturar todos estos, no nada más la información, digamos, los artículos, sino los procesos, los métodos, y cómo todo esto viene a modificar la forma en que tradicionalmente opera el proceso de comunicación dentro del sistema de la ciencia. A mí me parece, y con una reflexión, digamos, que tiene que ver con la práctica, con la ciencia abierta en la práctica, que los procesos o los contextos sociopolíticos, sin lugar a dudas, vienen a modificar la manera en que se comunica y se codifica el sistema de la ciencia. Esa es un poco como mi propuesta, y me encanta la posibilidad de estar hablando aquí con colegas que concretamente trabajan esta propuesta teórica, la teoría de sistemas, un poco para dialogar acerca de si están de acuerdo o no en estas, digamos, como resignificaciones o planteamientos que yo hago respecto del sistema de la ciencia en el contexto de la ciencia abierta, pero bajo un lente o una perspectiva lumaniana. Bueno, muy bien. Quizá yo tendría el objetivo, por tanto, de esta charla es identificar las condiciones de posibilidad de la apertura, y por apertura me refiero por todo este ecosistema y todas estas prácticas que están alrededor de lo que el día de hoy se ha denominado ciencia abierta, las condiciones de posibilidad de la apertura del sistema de la ciencia y su acoplamiento con los sistemas político y económico contemporáneos. Sin lugar a dudas,
esta evolución reciente que ha tenido la manera en que se irrita el sistema de la ciencia gracias al desarrollo de, lo- de los algoritmos que permiten comunicar ciencia, es algo que toca repensar desde la perspectiva de la teoría de sistemas. La presentación está organizada en tres grandes partes. En la primera, busco hacer una breve, muy breve caracterización del sistema de la ciencia, considerando que muchos de los que siguen estas transmisiones del seminario ubican más o menos cuál sería la nomenclatura, las formas, los procesos de lo que es la teoría general de sistemas sociales, pero solamente como poner sobre la mesa la caracterización de cómo opera el sistema de la ciencia tradicionalmente y después ver cómo este se modifica, se irrita a partir de estos procesos de apertura en el marco de la ciencia abierta. En un segundo lugar, hablar de la comunicación y codificación en el contexto de la ciencia abierta, cómo se comunica y cómo se codifica ciencia abierta, haciendo algunas observaciones particulares de cómo se van dando estas irritaciones, por qué razón se tiene que repensar esto, y después cuál sería la plausibilidad de la ciencia abierta en distintos contextos sociopolíticos, porque tristemente a veces cuando uno habla de estos temas como de la ciencia abierta, yo pienso mucho en las comunidades de expertos que trabajan este tema. Todos hablamos de la ciencia abierta, de lo que quizá quienes, si están por aquí presentes algunos de los colegas que forman parte de este movimiento y de esta línea de investigación, existe una taxonomía, cuáles son las distintas partes que tiene la ciencia abierta. Ponen como una sombrilla donde dicen casi que todo lo que es ciencia abierta es todo lo que es una gran cantidad de elementos que afectan las formas de comunicar en educación, no nada más en publicación, en procesos, en métodos, y pareciera que como que fuera algo que ya llegó para quedarse, eventualmente sí, pero parece ser que no es así en todos los contextos, y esto nos obliga a pensar en la necesidad de análisis situados para reflexionar al respecto. Bueno, muy bien, empecemos con la primera parte, la ciencia de la sociedad moderna, ¿no? Desde esta perspectiva de la teoría general de sistemas, cómo se estructura y cómo se piensa y cómo se organiza. Como ustedes seguramente recuerdan, en el caso de la nomenclatura, la propuesta de la teoría general de sistemas sociales, para Luhmann existen distintas operaciones a partir de los cuales opera un subsistema, en este caso el sistema de la ciencia, y estas operaciones son las que permiten distinguir al sistema de la ciencia de otros subsistemas. Para el caso de la ciencia, y no me voy a meter en todos los demás subsistemas, sino concretamente en el subsistema de la ciencia, los elementos dentro de la teoría de la propuesta luhmanniana que ustedes seguramente ubican, cada subsistema tiene al menos 5 operaciones que permiten distinguirlos de otros subsistemas, que serían función, eficacia, código, programa y medio. Para el caso de la ciencia, la función del sistema de la ciencia es producir conocimiento científico. Para Luhmann, solo la ciencia puede proporcionar a la sociedad una explicación científica de su funcionamiento. Esa es su función, producir conocimiento científico. El tema es que todas estas operaciones, en el contexto de la ciencia abierta, se vienen sino a modificar, a replantear o a resignificar. Esa es mi hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, claro que sigue siendo, bajo un contexto de la ciencia abierta, la función sigue siendo producir conocimiento. Lo que sucede es que desde esta perspectiva existen distintas irritaciones eh, eh, que hacen que no solo la ciencia pueda producir conocimiento. Quizás sí legitimarlo, pero producirlo, digamos que se puede hacer en distintos contextos o con distintas operaciones. La eficacia de la ciencia es poner el conocimiento a disposición de los fines sociales. El conocimiento científico no solo puede ser conocido, sino que también puede ser aplicado. Y este es uno de los elementos que más se vienen a afectar o a modificar en el contexto de la ciencia abierta, porque sí, claro, si pensamos en, digamos, como cuando Luhmann plantea la idea de la ciencia y habla desde la ciencia, yo qué sé, junto con Merton, con sus con las operaciones a las que se refiere, por ejemplo, Merton en términos de sus normas y cómo hacen que esto sea eficaz. Claro, el conocimiento pone a disposición, la ciencia pone a disposición sus conocimientos con fines sociales.
Y el conocimiento solo puede ser, no nada más puede ser conocido, sino que puede ser aplicado. Esto es bien interesante porque en el contexto de la ciencia abierta, esto es más veloz que nunca, ¿no? Existen estas dimensiones de la ciencia ciudadana, donde la ciudadanía puede estar colaborando en ciencia, puede haber expertos, pero también no expertos colaborando, no nada más en poner a disposición de la sociedad estos conocimientos, sino incluso también en la parte de la producción, ¿no? Y esta aplicación es una aplicación que es cada vez como más simultánea, ¿no? Y por lo tanto genera cada vez más información, más ruido también, más entropía. El código, como todos recordamos, los códigos que tiene cada subsistema, el código de la ciencia, pues es el código de lo verdadero o lo falso. A mí me gusta decir lo verdadero, la verdad y la no verdad científica. Ese sería el código de la ciencia. Y siempre con relación a teorías y métodos, pero el código con el cual se comunica la ciencia es la verdad y la no verdad científica. Solo que este elemento, el elemento de la verdad y la no verdad científica o el código de lo verdadero y falso, se viene a súper modificar con algunos de los planteamientos. Planteamientos, por ejemplo, como los que establecen ya no nada más la tradicional publicación que es evaluada por pares y estos pares que con los dictámenes dicen si algo se publica o no se publica, con lo cual existe una verdad científica y una no verdad científica. El problema es que el día de hoy tenemos muchas más comunicaciones. El día de hoy, gracias a ciertas prácticas en la ciencia abierta, no solo se comunica la verdad científica, es decir, no solo se comunica cuando hay digamos, no solo se comunica cuando un artículo fue aprobado, cuando un capítulo del libro fue aprobado, también se comunica lo que no fue evaluado, pero también se comunica lo que fue evaluado y fue rechazado. Y no solamente forma parte de la comunicación lo que fue aprobado y publicado, sino forma parte de la comunicación de la ciencia lo que no fue evaluado o lo que fue evaluado y no aprobado. La no verdad científica también forma parte del proceso, pero de una manera mucho más evidente que antes. Esto hace que nos pongamos a pensar en estos replanteamientos que hay a la luz de estos elementos. Los programas, el programa para el caso, el programa con el que opera la ciencia desde la teoría general de sistemas son teorías y son métodos y solo se puede argumentar la verdad y no verdad científica desde estas teorías y métodos, que hacen que algo sea científicamente verdadero o no verdadero desde estas teorías y estos métodos. Y solo en ese contexto una afirmación puede ser llamada científicamente verdadera o falsa. Pero ¿qué sucede cuando estas teorías y métodos no forman parte de esto que Merton llamaría la caja negra, ¿no? De la manera en que opera la ciencia? Es decir, es un input a donde entra información, como diría Merton, algo pasa, ¿no? Y en esa caja negra sucede la ciencia y luego, pues, ¿no? Ya, se comunica. Antes de la ciencia abierta, esta era una caja negra donde no sabíamos qué milagros sucedían, ¿no? Entre las aprobaciones, los rechazos, las comunicaciones que se aprobaban, se rechazaban, estos entries y reentries, desde la nomenclatura lumaniana de la comunicación de la ciencia y salida ciencia. El día de hoy, algunas de estas, el problema es que es algunas, no todas, algunas de estas comunicaciones hacen que esta caja negra sea transparente y entonces uno pueda ver los métodos, por ejemplo, y entonces no es lo mismo que yo tenga a disposición, yo qué sé, por ejemplo, un, una investigación y yo diga, bueno, sí, aquí me están diciendo que va a haber hiperinflación, pero si yo tengo acceso a los métodos, a los datos y puedo reproducir inmediatamente ese conocimiento utilizando los mismos datos, los mismos métodos y replanteando a lo mejor las hipótesis, podría tener otros resultados. Y entonces podría estar modificando los métodos al mismo tiempo. Esto hace que los programas, vamos, no es que deje de ser el programa para la ciencia, las teorías y los métodos. Lo que sucede es que esto hace que la comunicación sea cada vez más veloz y más ágil. Por otro lado, está el medium. El medium a partir del cual se comunica la ciencia es la verdad científica, ¿no? Como aquel elemento que puede aumentar la posibilidad de comunicar ciencia. Pero ¿qué sucede cuando no solamente en el sistema de la ciencia se comunican verdades científicas, sino también se comunican aquellas afirmaciones que han sido reconocidas como no verdades científicas y que también forman parte del sistema? Resulta interesante. Bueno, esto es para mí la lectura y un resumen súper pequeño de lo que sería digamos, las condiciones a partir de las cuales opera la ciencia, el sistema de la ciencia. Ahora,
desde esta misma perspectiva de la teoría de sistemas, la ciencia es una observación de segundo orden, porque la ciencia puede contemplar, la ciencia de todos los subsistemas, diría Luhmann, es la única que puede contemplar la totalidad de la sociedad e interpretarla científicamente. Y nunca más cierto, bajo los esquemas en que operan algunas prácticas de la ciencia abierta, se ve cómo permite, digamos, como mirarse el sistema social llamado sociedad desde una visión de segundo orden, desde algunas perspectivas de esta forma de practicar ciencia. La ciencia como sistema, o sea, todos los sistemas son sistemas funcionalmente diferenciados para Luhmann. Y aquí hay un elemento que se ha venido a modificar, no es el único, pero es uno de los que se han venido a modificar muchísimo, y es el de la publicación académica. Seguramente ustedes recordarán, y casi todos los que trabajan en temas del sistema de la ciencia, reconocen que la publicación académica es justamente este elemento a partir del cual es posible comunicar la ciencia, ¿no? Es un medio para procesar observaciones de segundo orden, en palabras de Luhmann. Y para que esta publicación permita digamos, la diferenciación del sistema de la ciencia, se tiene que mostrar familiaridad con las publicaciones de otros, ¿no? Es decir, pues estar citando a otros para que digan, bueno, esto, ¿no? Estoy vinculada con las observaciones que han hecho otros en mi campo. Y tengo que demostrar que he observado lo que otros han observado. Tengo que si yo quiero comunicar en ciencia, tengo que hacer una presentación que permita que los demás puedan observar cómo es que yo he observado. Y tener la capacidad de escribir algo que pueda publicarse, esto es bien interesante. Y el cambio, esta parte a mí me súper interesa. Está el sistema educativo y el sistema de la ciencia, y tienen irritaciones constantes, tienen acoplamientos estructurales muy cercanos, tanto el sistema de educación superior con el sistema de la ciencia. Pero el cambio que se da, el salto que hay entre el sistema educativo, el sistema de educación superior y el sistema de la ciencia, se produce cuando desde esta perspectiva ya no importan las calificaciones que nos otorgan como alumnos o que nosotros como profesores otorgamos a los alumnos, sino las publicaciones que se generan en estos sistemas. Todo esto lo dice Luhmann cuando habla del sistema de la ciencia y de la publicación académica. Y todos estos elementos, sin lugar a dudas, siguen presentes en el proceso de comunicación científica, solo que son hiper ágiles el día de hoy en el contexto de la ciencia que se abre. Por ejemplo, esta familiaridad con la publicación de otros, nunca antes había sido más sencillo poder hacer estados del arte donde no nada más estoy utilizando o haciendo una revisión de lo que se ha publicado con los 3 libros que tengo ahí en mi cubículo o en mi casa, o los que puedo eventualmente leer como ser humano en la biblioteca. Con todos estos elementos, yo que sé, de Linked Open Data, por ejemplo, yo puedo tener acceso a, ya no nada más buscar artículos, sino particularmente buscar conceptos y enlazar estos conceptos, por ejemplo, con estos recursos como los que pueden ofrecer herramientas como Connected Papers, por ejemplo, que me permiten identificar este artículo de dónde viene, a dónde va, a ver las conexiones y entonces poder analizar digamos, de una manera mucho más eficiente, miles de artículos que se han publicado en ese sentido. Eso antes era absolutamente improbable. Y esto viene a modificar la forma en que se comunica ciencia. Demostrar que yo he observado, que la manera en que yo observo y lo que yo he observado, mostrarlo a los demás, también es mucho más ágil o mucho más eficiente, si ustedes quieren, cuando, por ejemplo, comparto métodos, comparto protocolos con herramientas como Protocols.io y comparto estas cosas y entonces la gente puede ver no nada más mis resultados de investigación, eso es como casi que lo menos interesante. Lo interesante es ver cómo yo armé el método, qué fueron las decisiones que tomé, cuáles son mis universos incluidos y mis universos excluidos. Todo eso que normalmente queda fuera del sistema de la ciencia, con estas prácticas de apertura, es transparente, ¿no? Igual que la capacidad de escribir algo que pueda publicarse. El día de hoy una gran cantidad de herramientas que me van llevando de la mano para la publicación o incluso para la colaboración con colegas que puede ser que jamás he visto ni veré en mi vida en persona. Y esto de que antes el sistema educativo, digamos que el tránsito del sistema educativo al sistema de la ciencia tiene que ver con ya no las notas, sino las publicaciones. El tema es que bajo el ecosistema de la ciencia abierta, las publicaciones son tienen una gran variedad de
de manifestaciones. Ya no nada más es este paper que me publicó un artículo en una revista. Ya puede ser a lo mejor un preprint que yo subí a un archivo de preprints y entonces mi texto sin haber pasado por procesos de dictamen ya está siendo leído, citado, circulando en ciencia. Hay una gran cantidad de elementos que se empiezan a modificar. Vamos a ver. En el caso del sistema de la ciencia, Luhmann examina la ciencia desde un punto de vista sociológico e histórico, y esto es lo que me interesa mucho, porque cuando él hace como este análisis histórico de la ciencia. Y aquí es de donde yo me agarro para hacer como algunas observaciones de cómo se modifica la forma en que se comunica ciencia en el contexto de estas aperturas que permite la comunicación con algoritmos. La evolución de la ciencia no es tanto una evolución de conocimiento de los objetos, ¿no? Sino la evolución de un determinado tipo de comunicación sobre los objetos. No nos interesa tanto la silla, ¿no? Sino la manera en que nos comunicamos sobre la silla, sobre la democracia, en fin. Un análisis de la historia de la ciencia se convierte, por tanto, en un análisis de la producción comunicativa de la verdad. Pero la historia sigue y emergen otras formas de comunicación. Y esas formas de comunicación que ya no son analógicas o solo analógicas, sino que son digitales, permiten otras formas de evolucionar de esas formas de comunicación de los objetos. Esa es la hipótesis, digamos, que está detrás de este planteamiento. Vamos, por tanto, a pensar y yo de aquí retomo una idea de Elena Espósito, que en este artículo maravilloso que escribí hacia 2017, que habla ya no tanto es maravilloso, no habla tanto de inteligencia artificial. Ella dice, no se equivoquen, no se trata de que los algoritmos puedan generar inteligencia artificial. El gran tema es si estos algoritmos pueden generar comunicación artificial. Es decir, la reproducción artificial no de la inteligencia, sino de la comunicación. Y es lo que están haciendo los algoritmos. Los algoritmos no piensan, pero pueden afectar la capacidad de obtener y producir información de la sociedad. Y eso es lo que nos está sucediendo con estas prácticas de ciencia abierta. Estos algoritmos proporcionan información que no es pensada por una persona, ¿no? Pero que, sin embargo, es información que entra en el circuito de la comunicación y aumenta la complejidad. Y esto es lo que está sucediendo y, digamos, estamos siendo testigos de este proceso recientemente. Ahora sí, vámonos. Esta sería como les decía, la recapitulación de los planteamientos de Luhmann respecto del sistema de la ciencia. Pueden ustedes estar de acuerdo o no con mi lectura del sistema de la ciencia. Si no lo están, me encantaría escuchar los comentarios, pero yo me iría con esta idea de están los códigos, está la función, está el medium, y tenemos a los algoritmos que están comunicando o que están incorporando información y por lo tanto comunicación y un poco más de entropía al sistema. Comunicación y codificación, por tanto, en el contexto de la ciencia abierta, ¿no? Todo esto que un poco he ido explicando, cómo se mira, cómo se ve. Bueno, vamos a ver, en principio, tocaría decir que si lo que nos interesa es identificar los orígenes, o mi objetivo en este pequeño recorrido sería identificar cómo surge el movimiento de ciencia abierta, pero dejen ustedes la historia de cuándo empezó, sino que también es importante, pero no me va a dar tiempo de hablar de eso aquí, sino más bien cómo estos movimientos de ciencia abierta se acoplan al contexto sociopolítico contemporáneo, el de ahorita, hoy, 2022, ¿no? Donde la generación y la aplicación de conocimiento se enfrenta a presiones institucionales que crean contradicciones frente a lo que Merton llamaría sus normas científicas, ¿no? Todas estas empiezan a modificar un montón. La verdad es que el mundo ya no es lo que era, yo qué sé, lo que era antes, ¿no? Vamos a ver, y en este punto es muy importante reconocer que cuando hablamos de la evolución histórica, este análisis y esta evolución histórica, a lo mejor como que va de la imprenta o de los medios de comunicación impresos a los digitales, hay una fuerte evolución, pero una evolución, digamos, más entendida como desarrollo de los medios, es decir, así como la invención de la imprenta permitió ampliar los alcances de la escritura, eso lo dice Luhmann en alguna parte, ¿no? Entonces antes eran escribanos, no sé qué, y con la adquisición evolutiva que permite la imprenta, pues entonces se agilizan cada vez más las comunicaciones impresas. Eso nos queda claro.
hubo un movimiento, digamos, como de estos ludistas que incluso quisieron quemar las imprentas y decir, no, por favor. Creo que esa época ya más o menos la hemos pasado, pero todavía encontramos a la fecha gente que dice, no, 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 la comunicación digital no va a sustituir bajo ningún motivo la comunicación presencial, y pum, llega la pandemia y nos pone enfrente como esta necesidad de comunicarnos aun cuando no estemos en presencia. Esto viene a ser una modificación impresionante. El desarrollo de los medios electrónicos de comunicación digital potencian los alcances de la comunicación mediada por la escritura impresa. Eso es lo único que yo quiero como que me acepten, ¿no? Es decir, la comunicación mediada por tecnologías dentro de la ciencia viene a agilizar lo que antes eran impresos. O sea, antes ustedes, un investigador estaba, que se escribía, mandaba, entre que le publicaban, no publicaban, puede ser que pasara un año sin que su texto fuera publicado hasta que se lo publicaban, y encima le decían en enero del 98 que su texto iba a ser publicado en abril del 97, yo que sé, del 2000, porque se tardan un montón las revistas, porque además de aquí a que llegue el libro, el formatito impreso, ¿no? Yo que sé, por aire, por tierra, por mar, porque no había internet, ¿no? Y después llega a lo mejor a la biblioteca lo cataloga y ya después te lo prestan. Pasaba un montón de tiempo. El día de hoy no nada más tengo que esperar a que el texto se apruebe, a que se imprima, a que se distribuya y a que llegue a mi escritorio. El día de hoy, desde el momento mismo que estoy escribiendo, puedo estar compartiendo mi comunicación científica. Eso, perdón, pero significa un desarrollo distinto de los medios de comunicación que impactan de forma distinta la comunicación científica, querámoslo o no. Incluso los detractores más detractores de los medios digitales se ponen muy felices cuando el editor les envía en PDF la versión de su artículo. Aunque para ellos lo único importante es el papel, se ponen muy felices cuando lo ven en PDF. No conozco a ninguno que no se ponga feliz. Las condiciones de posibilidad de la comunicación científica en este contexto se modifican. El código verdadero o falso se modifica. Y piensen ustedes en el software de código abierto, piensen ustedes en los enfoques de innovación abierta, en los living labs, en los laboratorios vivos, en el crowdsourcing, en el acceso abierto, en el ethos de la ciencia como bien público que se superpotencia con el movimiento de la ciencia abierta. Todas estas pequeñas prácticas modifican radicalmente no solo la forma en que se comunica la ciencia, sino particularmente la manera y la dinámica con que opera el código verdad, no verdad científica. Y esto viene a ser una modificación importante. Por ejemplo, la popularización de la imprenta, ahora sí que en su momento, permitió un incremento en la velocidad de la comunicación dentro del sistema social en general, y en el caso del sistema de la ciencia en particular. De esa misma forma, el desarrollo de la codificación de algoritmos ha acelerado la comunicación en el sistema social en general y en el sistema de la ciencia en particular, ¿no? Hoy quizá lo que en su momento estas grandes modificaciones que la imprenta permitieron y el aceleramiento de la generación de conocimiento en el sistema de la ciencia generado por la imprenta, el día de hoy es potenciado, ¿no? Exponencialmente por la comunicación desde todos estos que permiten estos algoritmos. Todo eso que era parte de la caja negra, como yo decía antes, donde operaba el código verdad, no verdad, a raíz del desarrollo de los medios de comunicación electrónicos y de la apertura, es decir, de la apertura que ello posibilita de todas estas prácticas de la ciencia abierta, hoy no solo son transparentes, o sea, hoy no nada más puedo ver cómo le hizo yo que sé, gran economista para llegar a la conclusión de los ciclos de las crisis, sino que además sus datos son accesibles, los puedo descargar, los puedo manipular, los puedo reusar y puedo interactuar con ellos. Puedo incluso interactuar con el premio Nobel si es que estuviera presente a lo mejor en alguna de las redes sociales, cosa que antes, bueno, hubiera sido absolutamente impensable. Habría varias contingencias, y aquí yo quisiera ponerlo como contingencias, como todas estas contingencias derivan de la emergencia del amplio ecosistema de la ciencia y vienen a incrementar la complejidad y también a incrementar el ruido, por qué no decirlo, de la comunicación de la ciencia que se genera. Y aquí son algunos ejemplos. Aquí los voy a mencionar y luego voy a presentar algunos concretamente. Por ejemplo, vamos de uno en uno.
Antes, aquí está lo que era, como digamos, la ciencia tradicional, por así decirlo, o analógica, y aquí estarían ejemplos de ciencia abierta, ¿no? Y lo que se genera. Antes eran solamente publicaciones que se aprobaban o no. No había manera que ustedes tuvieran acceso a una publicación que me rechazaron, ¿no? A menos que fueran mis amigos y lloraran conmigo por la tragedia de que no me aceptaron el artículo y bueno, pues ahí queda. El día de hoy ya no estamos hablando solamente de publicaciones que se aprueban o no. El día de hoy hablamos de recursos digitales que se distribuyen con aprobación, previo a la aprobación o incluso sin aprobación. Y todos esos hoy forman parte del sistema de la ciencia. Antes nada más teníamos un elemento, ciencia aprobada, que era lo que se publicaba. Pero hoy tenemos ciencia aprobada, ciencia no aprobada y ciencia ni siquiera evaluada. Y es ciencia. Me estoy refiriendo a los preprints, es decir, a estas plataformas que prepublican textos que yo ya terminé de escribir, pero que todavía no publico, pero que ya estoy difundiendo. Yo qué sé, Zenodo, Figshare, Dataverse, un montón de plataformas de ese tipo. Estoy hablando del Open Peer Review. Estoy hablando de que antes, por ejemplo, era obvio que los procesos de evaluación eran cerrados y entonces yo, cuando mandaba un artículo de evaluación, pues no sabía quién me estaba evaluando y luego yo decía, ay, claro, no es experto, sí es experto y en fin. Y el día de hoy existen algunas revistas, por supuesto no todas, pero cada vez existen un poco más, de revistas que operan bajo un proceso de Open Peer Review. El dictaminador sabe quién soy yo sé quién es él, pero no solo eso, el mundo sabe quiénes somos los dos. Y no nada más él y yo, o ellos y yo, o ellas y yo, podemos intercambiar, yo qué sé, comentarios sobre si es verdad o no verdad lo que yo estoy escribiendo, sino el mundo en general. Cualquier experto o no experto puede entrar y decir no estoy de acuerdo con el comentario del dictaminador 2, porque ya ven que siempre el dictaminador 2 es el malo de la historia. Esto viene a modificar, porque entonces empiezan a entrar, ¿no? Yo que sé, comunicaciones de otros subsistemas, de otros lados. El post-peer review. Existe una cosa el día de hoy que ya no nada más es el peer review, o sea, este artículo se publicará solo una vez que aprobó la revisión por pares. Hay algunas plataformas que operan con una práctica que le llaman post-peer review, es decir, yo lo publico y después de que lo publiqué vienen las revisiones por pares, después de que se publicó o se difundió. Hay versiones rastreables, no solo eso, sino que yo puedo ver, por ejemplo, cuál fue mi primera versión cuando lo subí y luego cuando me hicieron modificaciones, el dictaminador 2, que siempre es el malo del cuento, entonces yo le hice cambios y puedo ver la versión 2, la versión 3, la versión 4 y al final la versión finalmente aprobada. Puedo ver el circuito de los procesos de comunicación que hubo al interior. ¿No les pasa a ustedes que en su propia computadora tienen versión final 2, versión final verdadera 2, ahora sí esta es la mera buena? Y bueno, todas esas tienen pequeños cambios y modificaciones que están relacionados con la comunicación que tuvimos con los dictaminadores que nos dijeron cámbiale, quítale, ponle. Bueno, esas distintas versiones en el contexto de la ciencia abierta son rastreables. Y yo podría ver qué fue cambiando, cómo no lo fue cambiando, y yo puedo ver cómo se fue aprobando el proceso de ciencia. Ya no nada más es una dicotomía de verdad, no verdad, sino de cómo se hace verdad. Y eso es interesante. Y otra que a mí me llama muchísimo la atención ya es incluso las citas a textos retractados. Es decir, hay un movimiento de, ok, ya se publicó, pero hay alguna razón por la cual ese texto pues, se retractó. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hubo fraude en el sentido, a lo mejor intencional o no intencional de inventar datos, de manipular datos, o otros que hubo errores o no errores, o plagios, o todos los tipos de fraudes que puede haber. Entonces, existe un movimiento muy fuerte de antes, cuando se publicaba en papel, pues ni cómo avisar que hubo, ¿no? Pues ya se publicó, ya se difundió, ni modo que vaya a todas las casas donde se distribuyó, a las bibliotecas donde se distribuyó este texto a recogerlo y decir, ay, perdón, lo más que hacían las revistas era publicar al siguiente número una fe de erratas para decir, ay, nos equivocamos aquí y allá, pero no era muy común las retractaciones. El día de hoy es una cosa como del pan nuestro de todos los días. Las revistas dicen, aquí hubo errores, hubo manipulaciones, hubo no sé qué, y aun cuando ya estén publicados, se les anexa, se les pone un código para que se sepa que los textos están retractados. Y hay algunas plataformas que permiten hacer un track para identificar textos retractados. Incluso algunas plataformas, como por ejemplo Zotero, cuando tú descargas los metadatos para poder citar, te avisa, tum, tum, suena como una alarma, ¿no? Bueno, no suena, pero te pone un botón rojo que te dice, oye, estás descargando los metadatos de un artículo que fue retractado. ¿Are you sure? ¿Estás seguro que? Porque puedes hacerlo, por supuesto que puedes citar un texto retractado.
¿Por qué no? También es ciencia, rechazada, pero es ciencia. Piensen ustedes en todos estos casos de premios Nobel, por ejemplo, hay mil casos, ¿no? Que dicen, ay, cuando yo hablaba de los cuasicristales, nadie me pelaba, todos mis textos fueron rechazados, pero luego un día, ¿no? Ahora sí que pensando en Kuhn, ¿no? Los paradigmas de la ciencia, eso no era parte de la ciencia normal, de pronto se aceptan esos procesos y hasta le dan un premio Nobel. Por todos esos textos que originalmente fueron rechazados, pueden incluso hasta recibir después un premio Nobel. ¿Cómo rescatamos toda esa verdad científica que antes no fue verdad, pero que después sí fue verdad? Bueno, bajo los preceptos, como digamos, de la forma en que opera la ciencia analógica, sería absolutamente imposible, a menos que el señor los tuviera ahí guardados en sus archivos y los pudiéramos rescatar, o la señora, pero con estos movimientos podríamos ver textos retractados que a lo mejor después cambiaron los métodos, cambiaron las posibilidades de la ciencia y entonces ya son verdad científica. Y entonces ya los podemos recuperar. Qué cosa más complicada. Desde otro sentido, por ejemplo, pensar en tradicionalmente de la forma analógica, los tradicionales libros, revistas, proceedings, tesis, todo eso concluido. Y hay un montón de gente que sigue analizando desde la perspectiva de la ciencia, porque siguen existiendo, claro que siguen existiendo libros, claro que siguen existiendo revistas, claro que siguen existiendo proceedings, eso sigue existiendo. Nada más que vamos a ser francos, cada vez son menos eso. Cuando uno analiza una revista y uno ve las revistas, sobre todo las revistas académicas, ahora sí que ya no son lo que eran antes, ¿no? Antes eran estos volúmenes que se cerraban cada fascículo. El día de hoy ya hay como nuevas tipologías. El día de hoy ya hay, por ejemplo, revistas de datos, ¿no? Estos data journals que se llaman. El día de hoy ya no nada más publico resultados originales de investigación. Yo puedo publicar mis datos nomás sin más análisis, puedo publicar mis métodos, cuadernos, procedimientos. Ejemplos de eso son las revistas de datos, los data journals, el Open Data, el Open Educational Resources, la generación de una gran cantidad de recursos educativos abiertos, bases de datos, plataformas, un montón de cosas que sin lugar a dudas se publican, que sin lugar a dudas se comunican, ¿no? Se ponen ahí y generan parte de esta, digamos, como de esta forma en que opera la ciencia, como decíamos hace un momento. Nada más que no son la forma tradicional del libro, revista y proceeding, son otras formas. Pero pues no dejan de ser comunicaciones. En términos, por ejemplo, de lo que es el acceso abierto, ¿no? Estas formas tradicionales de acceso por suscripción o acceso imposible, ¿no? Yo digo, una cosa era que una revista, para poderme suscribir a ella, tuviera yo que pagar miles de dólares, y otra, una revista que fue publicada en, yo qué sé, en una universidad tecnológica de Burundi, y que no hay manera de tener acceso a ella porque nada más está impresa y como no vaya ya a Burundi a verla y traérmela a mi casa, no puedo tener acceso a ella. El día de hoy existen repositorios, plataformas de libros, de revistas, existen incluso todo este movimiento de shadow libraries que permite otra forma de tener acceso a las publicaciones. El día de hoy, más que revistas y libros, yo cada vez que alguien me habla de revistas, yo digo, no, bueno, sí, le seguimos llamando revistas como por nostalgia, o le seguimos llamando libros por nostalgia, pero muchas de estas comunicaciones son más bien plataformas electrónicas interoperables de intercambio de información científica. Se nos ha como complicado cada vez más esta situación. Vamos a ver otras contingencias que derivan de esta emergencia serían, por ejemplo, la colaboración entre expertos, que el día de hoy es colaboración entre expertos y no expertos, del software de código cerrado al software de código abierto, o de las métricas tradicionales, el tradicional factor de impacto, citas, en fin, a las métricas de nueva generación, a las métricas alternativas o a las métricas socialmente responsables. Hay como que casi todas las cosas que operan en la ciencia analógica o más tradicional, tienen un equivalente en la ciencia abierta, y es un mundo, es un ecosistema enorme y gigante, en fin. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto no parezca como nada más y los voy a pasar muy rápido porque si no nunca voy a acabar. Por ejemplo, plataformas de datos, ¿no? Estas plataformas son aprobadas, son citables y son reusables, pero, por ejemplo, existe un problema. ¿Cómo se evalúan si el sistema de evaluación de la ciencia no los considera? Por ejemplo, si yo decido armar una base de datos, pues no es una publicación, no es un artículo en una revista, pero no jodan, es más difícil armar una base de datos que publicar en una revista a veces. Pero, por ejemplo, no hay un lugar en la evaluación del SNI, ¿no?, que me diga, bueno, tantos puntos por crear una base de datos.
Por eso la gente no quiere hacerlas, pues porque no se evalúan. ¿Recuerdan a Merton, no? El tema de la eficacia y del reconocimiento y de tal. Por ejemplo, el famoso archivo de los archivos de Niklas Luhmann, ¿no? Que, son, que es un recurso maravilloso que nos permite tener acceso a diversos elementos que ustedes pueden ver. O sea, solo con esto uno hace una reflexión interesantísima de lo que sería el trabajo, digamos, como de Luhmann. Tenemos de este lado como la nomenclatura, con este árbol ya uno nada más analizando este arbolito de acá, uno ya tiene una idea de cuál sería como la arquitectura teórica, pero yo puedo ver dentro de cada uno de los elementos cuáles son las notas que él fue tomando, y yo puedo ver, aquí atrás de esto hay un montón de, no me digan que esto no es un trabajo científico, atrás de esto hay un montón de trabajo científico que es, si me permiten, un poquito más complicado que nada más escribir un artículo, porque es el concurso de un montón de gente, de expertos en Luhmann, pero de no expertos en Luhmann también, de expertos en código, de los que catalogan, de los que hacen, y esto es poner la ciencia a disposición, no me digan que no, y esto permite, digamos, como generar verdades, no verdades, y aquí está nada más que la manera en que este tipo de plataformas se corresponde con las maneras en que se evalúan y se financian y todo eso es algo que está en cierre, ¿no? Me regreso y voy a otra que puede ser, por ejemplo, el caso de, estoy hablando ya del caso del archivo de Luhmann, pero pensemos, por ejemplo, en estos proyectos de humanidades digitales que son súper interesantes, como este proyecto de The Real Face of White Australia, que a mí me encanta, que, por ejemplo, es un proyecto, no, es un proyecto um, que lo que trata de hacer es como recuperar a los australianos, como las caras de los australianos originales, de los que eran de ahí. Y entonces lo que hacen es que se van a archivos y recuperan, por ejemplo, yo qué sé, los datos de personas y entonces sus certificados y dicen, este certificado, le están poniendo cara a las cosas, aquí está el certificado de, yo qué sé, de esta persona, pero yo puedo ver los certificados de las otras personas y le estoy poniendo a los datos duros, les estoy poniendo cara. Esto es un proyecto que también, digamos, es mucho más difícil armar en la plataforma que publicar el artículo. ¿Cómo lo valoro? Se empieza a modificar un poco. O, por ejemplo, este otro proyecto que a mí me gusta mucho, que es el Born in Slavery, ¿no? Que son narrativas de indígenas. Lo que hacen es que, perdón, de indígenas, de esclavos. Son entrevistas que hacen en primera persona algunos esclavos y que que formaban parte eh, de la de la librería del Congreso de los Estados Unidos, pero lo que hacen aquí es ponerlas en abierto para que la gente pueda ver las fotografías, pueda ver los relatos, pueda ver estas cosas. Y esto, por ejemplo, es fuente de información interesante que viene codificada. Esto es, de alguna manera, un trabajo académico. Solo que, insisto, si de pronto decimos, hola, vamos a hacer una base de datos, lo primero que va a preguntar la gente, remitiéndome a las normas de Merton, es, sí, pero ¿eso cómo se va a legitimar en ciencia, no? Esto se va a traducir en cuántos puntitos. No, 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 perdón. Si no se traduce en puntitos como un artículo normal, prefiero no hacer una base de datos, por muy ciencia abierta o prácticas abiertas que pueda haber alrededor, ¿no? No sé si están de acuerdo. Me voy, por ejemplo, a otros casos, como el caso de la revisión por pares abierta, que era lo que les ponía como ejemplo, que no solo no es anónima, sino hay expertos y no expertos que pueden comentar los dictámenes, ¿no? Es transparente, son transparentes las razones por las cuales no son aceptados los artículos. O sea, yo a veces nada más sé que no los aceptaron, me lo mandaron y no lo aceptaron, pero no sé por qué. Aquí yo sé por qué no los aceptaron, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que pueden tener rechazos, son documentos disponibles, recuperables, citables y se integran al circuito de la comunicación de la ciencia. Así funcionan, si ustedes lo ven, déjenme entrar creo que lo había puesto por acá la entrada, no la puse, pero bueno, aquí se ve, por ejemplo, aquí está el ejemplo a donde yo tengo esta revista y aquí están los Open for Review y aquí están los Peer Review y aquí tengo que no sabe si lo va a aceptar y de plano lo rechazó. Si yo le hago clic aquí, no es que no puse el enlace, si yo le hago clic aquí, yo puedo revisar el dictamen y ver y decir, ay, no, aquí se equivocó en esto, se equivocó en lo otro, pero de todas formas, el texto es buscable, encontrable y yo lo puedo citar y entra dentro del proceso de comunicación de la ciencia. Ustedes me van a disculpar, pero eso antes sí, la verdad, como que no existía. O si existía la posibilidad de comunicarlo, era como muy difícil rastrearlo, reusarlo, recuperarlo. Existen otros ejemplos, a ver si ahora aquí sí les puse enlaces, que esto también viene a modificar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de los Open Textbooks, que son libros de texto, los libros de texto que, por ejemplo, usamos en nuestras clases de sociología, pero que son abiertos.
Dejen ustedes abiertos en el sentido de que no me cuestan, de que son gratuitos. Eso también, pero eso ya era como la primera vertiente de lo abierto. Son actualizables y son manipulables. O sea, yo puedo entrar, por ejemplo, a no, creo que el enlace lo puse acá. Sí, aquí está. Y ahí, por ejemplo, hay una gran cantidad de bases de datos sobre textos de, por ejemplo, estos Open Textbooks, y yo puedo ver aquí, ¿no? Introducción a la sociología y no sé qué, y aquí están los recursos de estudiantes, los recursos y yo lo puedo ver online, pero aquí está la lista de los contribuidores, pero si se fijan, cada vez va teniendo distintos, está en acceso abierto, pero yo podría ver como las cosas que tiene, y yo podría no nada más verlo, sino modificarlo. O sea, si yo digo, por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Que en esta parte, cuando tú estás hablando de tal recurso, no lo descargo porque no acabo nunca, yo puedo entrar como yo, Rosario, y decir, no, pues yo le cambio, le pongo este otro recurso, le agrego cosas. No son libros que no están terminados, sino que están en constante escritura. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los Gitbooks o los Open Books, que son libros que están en constante proceso de escritura. Este es un ejemplo de un libro que la verdad a mí me gusta muchísimo, que este es un manual de ciencia abierta, pero es un Open Book. ¿En qué sentido? Está desarrollado está dentro de GitHub. Y si ustedes quieren modificar y dicen, yo no estoy de acuerdo con que el training outlines, o aquí hay algo nuevo que surgió y yo lo que le quiero, ¿nunca les ha pasado que ustedes quieren meterle ahí al libro porque dicen, uy, no, eso ya fue, ahorita son otras cosas? Bueno, ustedes simplemente se loguean, entran a la plataforma de GitHub, porque está abierto, es código abierto, entonces ustedes entran y dicen, yo quiero hacer esta aportación, la suben, y si quien lo está administrando dice, pues si pasa, ya va, y ustedes participan. Este tipo de libros, por ejemplo, están en constante creación, ¿no? Y pues los autores son varios. Anden ustedes, vayan con el SNI y díganle que participaron en esto, ¿no? La última vez que yo participé en esto me dijeron, sí, pero es que ese texto no es suyo, me dijeron en el SNI, y yo dije, pues mío, no, pero nada es mío, o sea, este es de todos. No, pero ¿cuál es el ISBN? No, espérese, pues, ¿cuál es el ISBN si el libro está en constante creación? No, pero está visible, está ahí, usted puede entrar y comentarlo. Sí, no existen como los elementos para poder como acoplarlo al sistema de evaluación tradicional, por decirlo de alguna forma. Tendríamos otros, y bueno, y si sigo con ejemplos no acabo nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, las abiertas cosas como interactivas y colaborativas, como bibliografías colaborativas, como anotaciones colaborativas, como datos, como preprints, como retractaciones. Yo aquí nada más pongo 3 ejemplos para nada más poner como sobre la mesa de qué hablo cuando hablo de estos cambios y de cómo esto modifica el sistema de la ciencia. Por ejemplo, pienso en cómo cambian las posibilidades de comunicación de la ciencia con todas estas irritaciones. Vamos a ver, por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos, si de pronto ustedes si son profesores, no pasa que ustedes llega este alumno y les dice, profesor Juan, usted en su infinita sabiduría sobre la democracia participativa, ¿qué libros me recomienda leer? Entonces el profesor Juan en su infinita sabiduría le dice al alumno, léete tal y cual libro. Y ahí va el pobre alumno a la biblioteca cerrada en pandemia, ¿no? A buscar los libros que están de paga en las plataformas, no sé qué, a buscar los libros, o el profesor le da unas fotocopias mal hechas y que no tiene formas de citar. Primero, el profesor no te da los datos para citar el libro bien, no sabes el año, el autor, la versión, el ISBN, no sabes los datos. Pero no vengas tú a citar incorrecto, incompleto, que el profesor te humilla enfrente de todos diciendo, no sabes citar. Y tú dices, sí, pero usted tampoco me da la información completa, ¿no? Y entonces uno dice, pare de sufrir, como dice la iglesia esta de pare de sufrir. Uno puede encontrar, por ejemplo, a través de Zotero, una gran cantidad de grupos a donde yo puedo encontrar grupos de bibliografías abiertas. Por ejemplo, aquí me tengo que loguear para que se puedan ver, pero por ejemplo, este es un grupo, y aquí dice, ¿no? Es un grupo, no sé si alcanzan a ver, que es público. Bueno, tiene una membresía cerrada, si quieren verlo tienen que entrar. Yo aquí tengo las tesis de mis alumnos, por ejemplo, pero hay algunos que dicen Open Membership, por ejemplo, ¿no? Complejidad y teoría de sistemas, este es mío, de mis alumnos. Entonces, este es público y cualquiera podría entrar. Entonces, ustedes dicen, oye, ¿cuál es la bibliografía de tu curso, Rosario? Pues aquí está, mira. Ustedes entran y aquí está la bibliografía del curso, cualquiera puede entrar, lo ve, estos son los miembros, y aquí está toda la bibliografía. Y entonces nada de que yo les estoy mandando PDF, no sé qué, y si yo les digo, tienen que agregar algo nuevo, lo agregan. Y si los alumnos dicen, oye, vamos a agregar textos, los alumnos los agregan. Y ellos van agregando cosas que consideran que son importantes. Es una cuestión colaborativa de compartir bibliografías.
A mí me encantaría ver las bibliografías de los cursos de algunos profesores, oigan, ¿no? Pero pues no. ¿No? Luego, por ejemplo, podemos ver, este es el ejemplo de lo que les decía de los retracted papers. Esta es una plataforma que se llama Retraction Watch, que lo que hace es que recupera los textos que han sido retractados. Y, por ejemplo, aquí tiene un montón de cosas, pero esta es una lista, esta es una de tantas cosas que tiene. Los 10 papers los 10 papers rechazados más altamente citados, ¿no? ¿Qué diría Luhmann de esto? O sea, por ejemplo, este artículo que se llama Primary Prevention of Cardiovascular Disease in a Mediterranean, no sé qué. Este texto fue retractado, ¿no? Se publicó en el 2000, el año en que se retractó fue en 2018 y ustedes pueden ver ahí la razón por la cual fue retractado. Pero tiene pues un montón de citas, ¿no? Citas, 816, rechaza no verdad científica, pero que sí era verdad, ¿cómo decirlo? Sí fue verdad porque cuando la publicaron fue verdad. Luego se dieron cuenta que ya no y entonces lo retractaron. Pero de todas formas tiene citas antes de ser retractado y después de ser retractado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas comunicaciones? O, por ejemplo, estas otras que a mí me gustan mucho, las anotaciones, las anotaciones en hipótesis. Esta es una herramienta que a mí me gusta mucho. Un artículo que yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? O a mis colegas del grupo de investigación. Oye, vamos a leer este artículo sobre las series prácticas, sobre investigación cualitativa. Y no sé si aquí ven, aquí están los comentarios, por ejemplo, de los alumnos, ¿no? Es fundamental entender, y dice I'm an undergraduate student and I'm thinking, y luego concuerdo con la primera aportación, pero la gente lo puede pagar, y luego yo puedo compartir en Twitter en mis comentarios, es decir, los comentarios, las notas que yo pongo al margen de los textos, las puedo compartir con el mundo, pues para que sepan mi lectura de este texto. Esta es otra forma, digamos, y como esos hay, pues no acabaría, porque la verdad son un montoncísimo de ejemplos. Yo solo quería poner estos ejemplos para decir, díganme si no, la comunicación científica se modifica con todas estas irritaciones. Por último, y una que es espero que sea muy valorada, ¿no? Y este slide se la debo a un querido colega de la Universidad de Kansas, de un trabajo que hemos estado desarrollando sobre lo que le llaman shadow libraries. ¿Qué son las shadow libraries? Las bibliotecas, los recursos en la sombra, que es todo esto que le llaman como, yo qué sé, pirata, ¿no? Por eso atrás hay un barco pirata. Hay una gran cantidad de herramientas. Quizá las más conocidas, sin lugar a dudas, son Sci-Hub o son Library Genesis. Sci-Hub para artículos científicos o Library Genesis para libros, o en el caso de América Latina con libros Pirateca. Pero tenemos Library, Filibusta, Chomiku, Pirateca, que ya la tenía acá, Anarcademia y Bukelo, en fin, hay una gran cantidad, pero se la regreso porque ya la pasé y a lo mejor querían ver, ¿no? Está Piratea y Difunde, y Publibre, Internet Archive, BookBoot, Memory of the World, UbuWeb, ARC, me gusta, ARC, es muy bueno porque se llama ARC, ¿saben por qué? Porque es el grito de los piratas cuando llegaban y ARC, así, entonces por eso se llama ARC, muy bueno. Anarchist Library, Biblio 29 y Biblioteca Cultura y Acción Lectulandia, XYZ, uno de dramaturgia mexicana que me encanta. Todo eso a lo que normalmente, recuerdan una de las funciones del sistema, una de las condiciones de operación, de los códigos de operación del sistema de la ciencia era poner a disposición del público la información o el conocimiento. Nada más que poner al público la información y conocimiento implica, pues, publicarlo. Y aquí está toda esta discusión de las grandes empresas editoriales que lucran con la información y no sé qué, pero también están estas otras dimensiones que buscan, digamos, luchar en contra de esos monopolios, y pues hay una gran cantidad de shadow libraries que se integran al sistema y que no serían posibles si no existieran las herramientas digitales, los algoritmos que modifican la forma de comunicar ciencia. Vamos a hablar por último de la plausibilidad de la ciencia en contextos sociopolíticos. Una vez que ya les he puesto un montón de ejemplos, y miren que les podría poner más, pero yo me quedo hasta ahí porque si no, no acabo nunca. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia abierta, un montón de estas plataformas. Por supuesto que se nos viene a modificar la manera en que se hace ciencia, y entonces toca preguntarnos por la plausibilidad de la ciencia abierta en contextos sociopolíticos. Todas esas plataformas, recursos, eso ya existe, eso está ahí. Ahora, ¿cuál es la plausibilidad de esto en contextos sociopolíticos? Porque yo pienso, y esa es también un poco mi hipótesis, que justamente la posibilidad de que eso se generalice
depende de los contextos sociopolíticos. No es un problema tecnológico, es un problema cultural, ¿no? Es un problema sociopolítico, es un problema de organización. Con todo esto que les acabo de decir, queda claro que el valor público de la ciencia se está reformulando. La búsqueda de alternativas que incentiven la colaboración entre expertos y vincular las aportaciones entre expertos y no expertos es cada día más evidente con este tipo de movimientos, o de plataformas, o de prácticas que se generan. Estos cambios de los que acabo de hablar han demostrado tener repercusiones en la explotación y apropiación de nuevos conocimientos bajo un modelo de innovación abierta, ya no solamente de ciencia abierta, sino de innovación abierta. En este sentido, habría como algunas preguntas. Por ejemplo, hay algunas agencias de financiación de la investigación que adoptan iniciativas para abrir el proceso de investigación, que debido a que se dan cuenta que la ciencia abierta permite una circulación más ágil del conocimiento, incluso un uso más eficaz y eficiente del financiamiento, dicen, oye, no, pues sí, creo como que tenemos que promover estas prácticas. Por ejemplo, el caso del Reino Unido o de la Unión Europea, el programa Horizonte 2020 y el programa Marco 9 si tú tienes un proyecto de investigación en el marco del programa, Marco, en el programa Horizonte 2020 para la Unión Europea, y te dicen, ok, te aprobamos tu proyecto, estás obligado a poner a disposición del público todos tus datos y resultados. Todos. Oye, pero son mis datos. No. O sea, tú aceptaste y tú vienes y que vas a hacer 17 entrevistas, se ponen los datos en abierto además de tus publicaciones. Es parte del compromiso que adquieres cuando recibes ese financiamiento. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, los programas de investigación científica que tienen financiamiento federal por más de $100 millones deben garantizar que los resultados, es decir, los resultados, los datos, la información que se genera, no solo la reflexión, la publicación de un artículo, sino los datos, los resultados estén disponibles de forma gratuita 12 meses después de su publicación. Aquí te dan chance, aquí te dicen de todo. Aquí publicaste un artículo, no sé qué, pero un año después de que ya publicaste tu artículo, tus datos van abiertos, tu artículo va abierto, todo va abierto. Para generar agilizar el proceso de comunicación científica. En otros países, como los nuestros, por ejemplo, no existe claridad al respecto, ¿no? Las agencias públicas que financian la investigación no exigen explícitamente disponibilidad abierta ni de datos ni de publicación, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hubo todavía la administración pasada un área que era el área de ciencia abierta, pero ahora se convirtió en otra cosa que se llama, ni me acuerdo el nombre, pero popularización o no sé qué, y están entendiendo, permítanme que lo diga, y luego no me vayan a cachar, ¿cómo se llama? Acusar de conservadora y eso por criticar a la actual administración, pero yo tengo la sensación, si ustedes no están de acuerdo, díganmelo por favor, pero que la actual administración está confundiendo ciencia abierta con divulgación de la ciencia, que para mi gusto es muy, muy distinto. Pero bueno, entonces esto genera pues diferencias, ¿no? Hace que se esté haciendo ciencia y que se esté apoyando la ciencia en unos lados, fomentando este tipo de prácticas, y en otros lados ni siquiera se reconozcan estas prácticas. Y eso implica como diferencias en el sistema de la ciencia, porque la ciencia es mundial, ¿no? El valor público, no es cierto, esto ya lo había dicho, me fui acá, estaba en esto. Las condiciones sociales y políticas contemporáneas complican la generalización de prácticas de la ciencia, por lo que acabo de decir, así no es de la ciencia abierta. O sea, no es que todos estos ejemplos que acabo de poner, no es que así funcione toda la ciencia, estaría padrísimo, o no, pero estos ejemplos que yo acabo de poner de todas estas aperturas funcionan en contextos muy específicos, en disciplinas muy particulares, y no es la generalización, tenemos que reconocerlo. Más bien, quizá tendríamos que decir, aventurando una hipótesis, la mayor parte de los científicos siguen trabajando bajo condiciones analógicas. Tan es así que al inicio de la pandemia del 2020 tuvimos una crisis espeluznante para que las personas se adaptaran a los sistemas electrónicos para continuar la investigación y la formación fuera de los edificios. La producción de conocimiento es un proceso incrustado en la sociedad. Y por eso las prácticas que se llevan a cabo, como en el caso de la ciencia abierta, también son de naturaleza social. Y todos estos problemas que hay en la sociedad, pues los hereda la ciencia, los hereda, por supuesto, las prácticas de ciencia abierta. Es, por tanto, como yo decía en un inicio, analizar estas prácticas de ciencia abierta, pero desde un enfoque situado, para poder analizar su acoplamiento generativo y contradictorio.
La función, recuerda que decíamos que la función para Luhmann, la función de la ciencia es justamente producir conocimiento. Ahora, pues sí, nadie pondría en tela de juicio que esta apertura a los resultados que acabo de describir, pues puede mejorar la salud, puede ayudar a afrontar crisis como la de la pandemia o a beneficiar a la sociedad. Claro, producir conocimiento y claro y difundirlo pues es algo que puede mejorar o incorporarse en el sistema de la ciencia. Sin embargo, lo que no queda tan claro es la forma en que todos estos avances tecnológicos que yo acabo de mencionar, todas estas aperturas de la comunicación abierta, permiten en concreto crear conocimiento. Eso es lo que no sabemos todavía. O sea, podemos poner las cosas, pero no sabemos qué tanto esto está, cuáles son las condiciones de posibilidad de crear nuevo conocimiento a partir de estas prácticas. Esa sería de alguna manera como la pregunta. En el contexto sociopolítico de digitalización, de infraestructura electrónica en red, de inteligencia artificial, de plataformas, de big data, de computación algorítmica, todo esto impacta en la forma en que los científicos pueden o no crear conocimiento. Y a ello se suman pues las presiones institucionales y públicas sobre lo que es considerado prioritario investigarse y financiarse. O sea, llegan distintos gobiernos y dicen, ahora ya no vamos a financiar estudios de, de genómica, ¿no? O sí, y entonces eso viene a modificar las cosas, ¿no? Estas presiones institucionales no corren paralelas a las prácticas de la ciencia abierta en todos los países y en todas las universidades. Pese a que la ciencia como práctica es un sistema mundial, las estructuras que lo posibilitan financian y evalúan corren por vías separadas. Y entonces tenemos un sistema de la ciencia que opera, digamos, como con distintas características. Quizás sea posible, por tanto, afirmar que las prácticas de la ciencia abierta no introducen por sí mismas nuevas vías de apropiación y explotación. O sea, esto suena muy padre, pero por sí mismo no introducen nuevas vías de apropiación y explotación, sino que crean una contradicción entre los canales de ciencia e innovación, es decir, de crear nueva ciencia y nuevas prácticas, ¿no? Y ello en nombre de resultados socialmente positivos que no son claramente medibles, porque pues sí, o sea, ¿cuáles son en concreto problemas de esto? La ciencia abierta tiene continuidades, por tanto, y discontinuidades. Es decir, como ideal, diversas prácticas como las que acabo de poner sobre la mesa, pues están englobadas en este espectro de la ciencia abierta y representan una nueva forma de producir conocimiento como promesa, ¿no? Sin embargo, dichas prácticas son continuas y discontinuas. Varían en función de los países e incluso al interior de los países. O sea, no es lo mismo, México que Francia, pero no es lo mismo Ciudad de México que Chiapas, ¿no? Y varían también en función de las disciplinas. Hay disciplinas más permeables a estos cambios que otras. Y campos de conocimiento. Y varían incluso de persona a persona. O sea, si bien a lo mejor la biología, en términos generales, podría ser un área muy receptiva a la ciencia abierta, tampoco es que todos los biólogos, todos y cada uno de ellos, y biólogas lo son. Entonces, aquí hay continuidades y descontinuidades que complican todavía más la posibilidad de comunicación en este sentido. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque yo advierto al menos 3 grandes desafíos y limitaciones a lo largo de los ejes sociopolíticos para la ciencia abierta. Por un lado, la inmensa cantidad de datos disponibles con formatos y estructuras distintas, ¿no? Porque pues sí, ponen la información a disposición, pero sus formatos y estructuras pues no es que sean iguales. Y entonces pues no pueden ser como recuperables. Esto lleva a preguntar quién presta atención y a qué presta atención, ¿no? Por otro lado, la calidad de la información, ¿no? En un contexto de conocimiento difuso como es ya no nada más sería preciso poner el acento en el control de la calidad del producto, sino sobre el proceso de la generación del dato. Ya no nada más si estos datos sobre, analfabetismo que estoy entregando están hechos metodológicamente adecuados, sino si están puestos a disposición de forma adecuada. El control de la calidad implica una evaluación continua y constante por parte de expertos en el campo y de no expertos, pero además de los tradicionales evaluadores por pares. Y otro gran desafío, pues, es el tratamiento de los datos personales y sobre todo la exclusión digital, ¿no? Que en países como los nuestros, por ejemplo, en el marco de la pandemia lo vimos claramente. En algunas regiones, esto hace francamente inoperante hablar. Ya no se diga de ciencia abierta, ni siquiera de ciencia tradicional. Y eso es un gran problema. Por tanto, transitar por caminos abiertos implica adoptar
adoptar a estos cambios la forma en que se diseña, se realiza, se apropia, se utiliza y se evalúa la investigación como bien público y privado. Por ejemplo, ¿qué sería necesario? Pues que las universidades desarrollaran políticas e infraestructuras que apoyaran iniciativas de investigación abierta. Pero eso lo veo muy difícil porque seguimos pensando en el tradicional artículo evaluado que esté con factor de impacto. Mientras eso no cambie, no. Los consejos de investigación, los CONACYT, CONICET, en fin, deben establecer sus requisitos de financiación de nuevas corrientes de investigación y coordinar enfoques abiertos en colaboración con sectores públicos y privados, que eso es lo que hace falta, pero incentivarlo desde el financiamiento, ¿no? Y por último, los gobiernos, que deberían proporcionar también orientación en cuanto a la elaboración de futuras políticas de investigación. Para mí, esos serían como los retos de esto, y yo solo terminaría diciendo que el camino hacia la ciencia abierta tiene implicaciones en las personas que hacen ciencia a nivel individual, en sus instituciones y en el sector de educación superior, e incluso en los socios no académicos, como los ciudadanos y las empresas. Y eso cambia los procesos y nos ayuda a repensarlo. Así que yo me llevé un montón de tiempo, 1 hora creo, perdón por tanto tiempo, pero tenía muchas cosas y bueno, estoy a disposición si alguno tuviera alguna pregunta, inquietud, comentario, me sentiría muy, muy feliz de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Rosario, como siempre, una excelente exposición, brillante, inteligente, dura, bien planteada y bien señalada. Ya tenemos preguntas, ya tenemos preguntas. Qué bien. El doctor César García Razo dice: muchas gracias, estimada doctora Rogel. Gracias, estimado maestro Sedano. Coincidiría en que el SNI no es un sistema de sentido, acaso un aparato de acoplamiento entre los sistemas de la política y la ciencia. De ello, que efectivamente el SNI no tenga el monopolio de la validez de la ciencia y, por tanto, estamos más convocados que nunca a desarrollar la comunicación científica con, sin o a pesar de dicho aparato. Muchas gracias por su generosa aportación. Saludos. Sí, claro, y me parece que además habría otros problemas, y no nada más es un problema del CONACYT en México. Pienso que es un problema de la mayor parte de los sistemas, de los organismos de gestión y de apoyo a la investigación, pero esto responde no tanto, o sea, no es un problema que, lo digo de verdad con todo respeto, no es algo que pudiera resolver el CONACYT a su interior. Tiene que ver con un problema como de todo el sistema, ¿no? Del sistema en general. En la medida en que, por ejemplo, el sistema o los organismos gubernamentales de apoyo, de supuesto apoyo al trabajo científico, están más preocupados por una agenda más política que científica, por ejemplo, pues entonces no les podemos pedir mucho, un poco en el sentido que comenta el colega, ¿no? Yo esto lo veo en, no sé, insisto, la administración pasada se creó un área, no sé si ustedes supieron, había un área de ciencia abierta a donde se estaban tratando de promover estos elementos. En la actual administración esa área se desapareció y ahora se llama, es un área no recuerdo cómo se llama, pero es como de comunicación pública le llaman, una cosa así, pero en realidad lo que promueven es la divulgación de la ciencia. Tan es así, colegas, que ustedes saben que en el SNI ahora te pusieron, pensando que eso tiene que ver con esto, que hagas labores de divulgación, ¿no? Y entonces mucha gente dice, oye, pero divulgación ¿en qué sentido? Tampoco hay plataformas exactas al respecto. Corren por caminos separados. Yo lo decía recién en una reunión a la que nos convocaron para hablar de, por ejemplo, las revistas científicas, y yo les decía, oigan, ¿qué quiere esto decir? Porque antes existía, me refiero a las administraciones pasadas, por ejemplo, un sistema de evaluación, de un sistema de reconocimiento de revistas científicas y otro sistema de revistas de divulgación. Ahora con esto, no sé cómo quede, no sé si se van a unir las dos, qué va a pasar, o si va a pasar como con los posgrados, que ahora ya no se evalúan a los posgrados, sino que la gente directamente postula la beca para estudiar posgrados independientemente del posgrado donde esté. Que eso puede ser. Lo que sucede es que eso no se acopla con los otros subsistemas de la ciencia a nivel mundial, por así decirlo, y eso podría seguirse haciendo. Yo no digo que no, se podrían dar becas adicionales a quienes estudian posgrado, pero a lo mejor no dentro de estos procesos de codificación. No sé, creo que ahí hay, en términos como de la política científica, hay una gran cantidad de comentarios, pero lo que me parece es que no necesariamente están interesados o entienden, pero yo quisiera pensar que no están interesados, ¿no? Yo quisiera pensar que sí entienden, pero que más bien no están interesados en apoyar las vertientes de la ciencia abierta. Claro.
Fíjate, Rosario, que la pandemia de COVID que hemos tenido por 2 años ha sido una de las contingencias más impresionantes y mortales que hemos tenido en el siglo XXI y que Ujú, pues nos ha impedido en gran medida interactuar cara a cara, pero nos ha permitido interactuar virtualmente en línea como jamás lo habíamos hecho. Hoy que se está dando por concluida la pandemia con el hecho de que la mayoría de las universidades del país han regresado a clases, yo percibo que hay un regresar a clases a lo sí, claro. presencial, dejando al lado todos los avances que se han logrado con este proceso que se dio durante 2 años, milagroso, de que de pronto estábamos en lo virtual, en lo tecnológico y que se había logrado muchas cosas. Y hoy por hoy es una especie de echarse para atrás a todos estos Ujú, procesos que se lograron, que es terrible. ujú. Sí, yo creo que fíjate que yo tenía esa angustia cuando inició la pandemia y nos tuvimos que adaptar al uso de muchos de estos procesos tecnológicos para poder continuar las labores de investigación y de docencia. Eh, y yo vamos, me preocupaba por esto. Yo decía, ojalá la pandemia nos permita aprender, ¿no? De esto. Y si regresamos a las clases presenciales, firmando entrada y salida como antes, quiere decir que la pandemia no nos enseñó nada como sociedad. Deja tú como individuo, sino como sociedad. Porque, por ejemplo, el día de hoy, que también es cierto que no todos, porque esto es continuo y discontinuo, como yo decía hace un momento. Es decir, no todo mundo se adapta y se siente cómodo con estas formas de trabajo digital, ¿no? Yo tengo muchas amigas y amigos queridos que dicen, no, para mí la clase y a ver al alumno y abrazarlo y no, y yo digo, bueno, no lo abraces tanto que luego vienen las demandas, ¿verdad? Pero si no, no vaya siendo. Pero digamos, hay quienes dicen, no, para mí el vínculo cara a cara es absolutamente indispensable, por ejemplo, para el proceso educativo, si no, no hay manera. Nada más que, ¿qué crees? Que durante la pandemia no tuvimos de otra, ¿no? Y nos dimos cuenta que era posible. Claro, hubo un amplio sector que no lo logró, o que en el peor de los casos, Carlos, lo único que pudo hacer fue reproducir exactamente con los mismos vicios y limitaciones de su clase presencial, la clase a distancia. Y antes era una clase aburrida presencial, sin recursos, sin nada, donde el profesor se la pasaba hablando en un diálogo, en un monólogo infinito, o peor, perdón si ustedes son de esos, yo la verdad es que no me gusta mucho esa práctica de divido a los alumnos en 5 equipos y ellos dan la clase, ¿no? Y lo que hicieron fue reproducir exactamente esos mismos vicios en la educación a distancia. Y lo único que hacían era utilizar el Zoom para hablar y ponerse así y además hablar así de aburrido. Claro que desde esa perspectiva es un horror la educación a distancia, ¿no? Porque entonces los mismos vicios de la educación presencial pues se pasan a la distancia, nada más que son más evidentes y quedan grabados y quedan los... ¿sí? Ahora, si existen otras posibilidades de modificarlo, tiene que ver también como con la intención personal e institucional, pero yo creo que tiene también mucho que ver con personal, de incorporar herramientas, saberes, labores, y eso tendría que apoyarse a nivel institucional. Regresar de nuevo a las aulas como si no hubiera pasado nada, a mí me parece un gran desacierto de la sociedad, digamos, de nuestra generación, pero lo único que nos deja cierto es que no aprendimos nada. Hay algunas clases, algunos saberes, Carlos, que pueden perfectamente continuar a distancia, como este seminario, ¿no? Que puede perfectamente continuar a distancia. Yo digo, muchas clases, yo qué sé, muchas clases teóricas pueden perfectamente continuar a distancia. Si le incorporas elementos que no sean nada más leer el texto y leer párrafo por párrafo, ¿no? Si incorporas otros, pero para eso se requiere también como tener conocimiento de que existen estas características y tener interés de aplicarlas. Y creo que es ahí a donde falla el modelo de estas aperturas, ¿no? A nivel como de la persona. Claro, Uh-huh. claro. Fíjate que a mí me parece que buena parte del neoinstitucionalismo es la importancia que tienen las instituciones, las organizaciones en el desarrollo de políticas públicas. Y Uh-huh. efectivamente lo que acabas de decir me parece clave. Es decir, CONACYT, Sinvestap, universidades públicas, privadas, yo no las veo conformando proyectos de ciencia abierta, No, proyectos de investigación abierta de ninguna manera. Es decir, no. no sé, CONACYT me parece que sería la institución obligada en México, como el CONICET en Argentina, Uh-huh. para incentivar este tipo de proyectos. Y no los veo incentivando este tipo de proyectos, y muy por el contrario, muchos de sus
expertos promueven el recuperar a las comunidades indígenas los saberes colectivos, los saberes precoloniales que, digamos, incentiven nuevas formas de conocimiento. Caray, o sea, yo diría en un extremo de pluralidad, bueno, estoy de acuerdo, pero al menos que lo combinen con estos avances. Pero no, es decir, no hay eso, y si hay una especie de retroceso prehispánico o medieval o feudal a procesos anteriores. Eso indica mucho sobre nuestro desarrollo. Claro. Claro, lo que más se ha promovido en México, en América Latina, es la apertura, el acceso abierto. O sea, creo que ahí va bien. O sea, el poner en abierto el conocimiento, pero que eso era como una necesidad de un orden distinto. ¿A qué me refiero? Pues vamos a ser francos. La mayor parte de la producción de este conocimiento, como diría Luhmann, de esta función que es producir conocimiento, pues sí lo estábamos haciendo en América Latina, sin lugar a dudas. El problema es que la parte de la publicación y del dar a conocer, ¿no? Como diría Luhmann, dar a conocer era lo que nos fallaba, porque nuestros libros pues no estaban incorporados en estos circuitos comerciales de distribución, no sé qué, y la verdad sea dicha, la mayor parte de tanto de libros como de revistas editados en América Latina se quedaban guardados en las bodegas, sometidos a la crítica de los ratones, ¿no? Gracias al movimiento de acceso abierto, iniciado más o menos hacia inicios de este siglo, como el 2002, 2005, fue posible que todo eso que estaba en la bodega fuese incorporado a las redes, y que entonces de pronto se viera que sí teníamos producción científica y que ahí estaba. Aun cuando, déjame decirlo, Carlos, sigue habiendo una gran cantidad de colegas que están preocupadísimos porque el libro impreso siga guardado en las bodegas. Si no me crees, ve con los colegas. Y una vez que yo tuve oportunidad de estar a cargo del área editorial en mi universidad, o sea, era horrible. Todos querían sus libros impresos y se preocupaban porque decía que la impresión era de 100 ejemplares, y me decían, ¿cómo 100, Rosario? Hay que imprimir 2000. Y yo decía, ¿dónde los guardo? Porque tú te los llevo a tu casa si quieres. O sea, ¿cómo los vamos a distribuir? La universidad no tiene mecanismos de... Yo una vez llegué al acuerdo de decirle a la gente, mira, vamos a imprimirse. Si se acaban, imprimimos otros 100 y así nos vamos, ¿no? Bueno, por supuesto no se acabaron ni 10, ¿no? Porque no se distribuyen. En cambio, si se distribuyen electrónicamente, eso era distinto, porque era como una necesidad que teníamos de sacar esa información que teníamos guardada. Todo lo demás implica procesos como de cambio, ¿sabes? Yo creo que muchas de las posibilidades de la comunicación de la ciencia abierta y de que esto funcione en contextos situados como los nuestros en América Latina, no pasa tanto, no tiene que ver con un problema tecnológico. No es un problema que también, no solo es un problema tecnológico y de acceso a plataformas digitales y esto, también lo es, pero principalmente es un problema organizacional y es un problema de, digamos, como de cultura, ¿no? Ahí sí más al estilo Merton, ¿no? O sea, estamos más preocupados por el reconocimiento tradicional, por no sé qué. Mientras eso no cambie, todos los investigadores van a querer seguir publicando en una revista de alto impacto que les dé, aunque sea cerrada, aunque tengas que pagar por ella y aunque eso implique un trabajo menos, digamos, como creativo que involucrarte en los medios de ciencia abierta, pienso yo. Uh-huh. José Pablo Tobar Quiñones, el doctor José Pablo Tobar Quiñones de la Fundación Sicomoro de Sistemas Complejos de Madrid, España, dice: felicidades, Rosario, una exposición muy interesante. Me gustaría preguntarte si ha habido algún aumento importante en el modelo de ciencia abierta durante los años del comienzo de la pandemia 2020-2021. Te lo comento porque varios médicos conocidos me comentaban que durante los primeros meses de la pandemia, gran parte de la información con la que trabajaban provenía de plataformas de preprint, porque incluso en las revistas más especializadas había poco publicado y no les daba orientaciones al tratamiento. Por supuesto. Gracias por tus comentarios, José Pablo. Y sí, efectivamente, en el marco de la pandemia fue impresionante lo que se dio. De hecho, por ejemplo, como ustedes recordarán, en un inicio ni siquiera se tenía claro cómo llamarle al virus. ¿Se acuerdan? Porque fue descubierto, pero unos le llamaban SARS-CoV-2, otros coronavirus, otros no sé qué. Entonces, por ejemplo, hubo incluso reuniones para llegar al acuerdo de cómo llamarle. ¿Por qué es importante cómo llamarle? Porque
carajo buscas la información en internet si no le llamas igual? Entonces, había que desarrollar incluso como homologaciones o esto que le llaman criterios de autoridad, porque las máquinas como funcionan es que traen algoritmos. Entonces, si tú le dices coronavirus, pero alguien lo publicó como, yo qué sé, COVID, no vas a traer las cosas. Entonces, había que llegar como a una nomenclatura. Eso fue lo primero que se hizo. Después, como los procesos de publicación tardan tanto, esto que yo decía hace un momento, ¿no? Tardan en lo que lo postulo, va, viene, se aprueba, no se aprueba, entonces empezaron a aprovechar todas estas plataformas de preprint para empezar a colocar, porque todo era un veremos. O sea, ¿quién me va a evaluar si nadie sabe de esto? ¿No? Entonces, lo que se hizo fue un uso extensivo, sobre todo en las plataformas preprint, donde la gente ponía como sus hipótesis y se decía, a ver si esto pega. Cuando las grandes editoriales, que son empresas, de verdad, que tienen más ganancias que cualquier otra, o sea, simplemente con decirles que, por ejemplo, en 2008 el CBI registró ganancias superiores, o sea, ganancias netas superiores, por ejemplo, a plataformas como Netflix. Nada más para que ustedes se den una idea cuál es el nivel de ganancia que tienen estas empresas que distribuyen ciencia. Entonces, cuando Elsevier, Springer, todas estas grandes editoriales se dieron cuenta que la comunicación se estaba volcando hacia los preprints, dijeron, no, esperen, no nos puede pasar esto. Entonces, porque no son ningunos tontos, ¿verdad? Pueden ser como demasiado mercantilizados, pero no son tan tontos. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, para que no se vaya todo todo nuestro negocio, se vuelque solamente hasta el preprint, dijeron, en aras de la bondad y de la apertura y de ayudar al mundo a luchar contra el coronavirus, pusieron en abiertos todos los contenidos relacionados con el tema, del backtail, es decir, desde la información previa hasta la actual. Y entonces, muchas revistas lo que empezaron a hacer fue que tomaron decisiones editoriales, José Pablo, de decir, vamos a irnos por un fast peer review. ¿Qué es un fast peer review? Mira, con que se parezca a un artículo científico siguiendo los temas de Luhmann, ¿no? Con que se parezca, es decir, que Mario, medio más o menos veamos que tus observaciones que estás citando, que no sé qué, y va una observación, van evaluaciones rapidísimas para que todo se publique y empezar. Fue útil, José Pablo, fue útil porque fue en la historia de la humanidad es la ocasión que más rápido se ha logrado desarrollar una vacuna, ¿no? Solamente que se generaron un montón de comunicaciones también, digamos, como que hicieron ruido, porque en línea siguen y siguen ahí, ¿no? Una gran cantidad de comunicaciones que no necesariamente tienen validez científica. No sé si ustedes han estado enterados de esta discusión que se dio, creo que ahorita ya no está tan pero fue incluso un escándalo así a nivel de redes sociales, de un artículo que unos colaboradores de Claudia Sheinbaum subieron a un repositorio de preprint que se llama SOS Archive. No sé si ustedes escucharon de ese affair. Entonces, ellos suben, es decir, son unos colaboradores que están ahí en el gobierno de la Ciudad de México y que hacen un protocolo del uso de la ivermectina en ¿cómo se llama? Pues, digamos, para luchar en contra o como un medio de atención del coronavirus. Entonces, ellos lo aplican, suben el artículo, lo suben a SOS Archive, pero SOS Archive es una plataforma preprint, es decir, nadie te evalúa, ¿no? Y entonces ellos lo suben, y ya que lo suben, la gente lo empieza a leer y dicen, oye, pero es que esto no tiene los criterios digamos, como de validez científica, porque, por ejemplo, nos estás diciendo que aplicaron ivermectina en una gran cantidad de personas, pero cuando se hacen este tipo de estudios, tú debes contar con una cosa que le llaman en ciencia el concern, es decir, el consentimiento informado. La gente que fue inoculada o tratada con ivermectina debió saber, en términos de los protocolos de ética, de bioética, ¿no? Debió saber que le daban ivermectina y que chance funcionaba y chance no, y que era parte de un protocolo médico. Pero ellos dijeron en ese protocolo que se los aplicaron y la gente ni supo. O sea, que fueron conejillos de indias como los del siglo XIX. Vino una discusión enorme y por un lado estaba esta discusión, pero era un preprint. No era un artículo científico publicado, validado por pares que estuviera, no sé si me explico. Todos los que están el día de hoy discutiendo que si las revistas que no sé qué, deberían voltear a ver los preprints porque digamos, la ciencia está sucediendo allá. Yo veo muchas tesis, muchos artículos que hablan sobre la publicación, no sé qué, de revistas, y yo digo, uy, volteen a ver lo que sucede antes de la publicación, cómo serían los preprints. Ahí, por ejemplo, las condiciones de fraude son otras. No creo que ellos hayan querido hacer fraude, solo que si hubieran acreditado un proceso riguroso de revisión por pares, ese texto no habría sido aprobado. Y el tema es, sí depende de en qué medio lo estás difundiendo. Si tú estás sacando un texto de un preprint, puedes encontrarte textos que a lo mejor no tengan como todos los elementos de validez científica
pero están en la arena científica discutiéndose. Por eso yo digo que se súper complica la comunicación de la ciencia con todos estos elementos. No sé si contesté tu pregunta, Pablo, pero bueno, más o menos eso era lo que yo estaba pensando al respecto. Rosario, en tu experiencia, ¿qué universidades de México están más avanzadas en la cuestión de la investigación abierta? Pues hay algunas, yo creo que sí hay algunas, sobre todo, mira, por ejemplo, yo más que pensarlo en términos como de ciencia, hay muchos esfuerzos. Por ejemplo, todas las universidades de alguna manera tienen poquito, ¿no? O sea, todavía, pero eso fue parte de las políticas de la administración pasada, se promovió con muchísima fuerza e interés el desarrollo de repositorios institucionales. Seguramente muchos de los que hoy están aquí y que son mexicanos, pues saben que se empezaron a desarrollar los repositorios institucionales después de que se aprobó la ley de ciencia abierta en México y después CONACYT promovió el desarrollo de repositorios institucionales y dio dinero importante a las instituciones, incluso era obligatorio que todos tuvieran sus repositorios. Llegada esta administración, toda esa, digamos, dinámica se detuvo, ¿no? Y ya no se sabe qué más ha sucedido con eso, pero de alguna forma todas las universidades tienen por lo menos estos repositorios. Algunas otras tienen incluso, digamos, como grandes experiencias en términos de repositorios abiertos. El caso del CIDE es interesante, o sea, el CIDE, esta institución que en la actual administración ha sufrido por lo menos algunas coyunturas interesantes, ellos fueron los primeros en crear un repositorio de datos abiertos que sigue por ahí y fueron pioneros en eso. La propia UNAM con sus colecciones digitales de datos que fueron creadas en un inicio en el área de biología y que el día de hoy tienen colecciones digitales para muchas áreas. O sea, hay información al respecto muy, muy interesante. También se pueden encontrar, por ejemplo, repositorios abiertos en las áreas artísticas que fueron promovidos por lo que antes era el INBA, que ahora es INVAL, pero también se detuvieron a raíz de la entrada de la actual administración. Toca decirlo y es muy triste, yo sé que muchos me van a odiar por eso, pero sí, en términos como de observaciones y de hechos concretos, sí toca decir que todos estos avances que empezó a haber en materia de ciencia abierta, de promoción de la ciencia abierta desde el gobierno y desde las instituciones, tuvo un auge importante y se detuvo cuando llegó esta administración. A lo mejor tienen por ahí guardado algo, ¿no? Y antes de que termine la administración van a sacar un conejo de la chistera para demostrarnos que sí tenían interés en esto, pero la verdad es que se ha detenido. Y, por ejemplo, en términos de lo que serían algunos proyectos en el ámbito de las humanidades digitales, yo he visto muchos avances bien interesantes. Lo que ha hecho el Colegio de México es interesante, ¿no? Tiene una área interesante al respecto que busca promoverlo, también la propia UNAM. He visto proyectos interesantes en el Colegio de San Luis Potosí o en el Colegio de Michoacán. O sea, sí hay algunos, Lo que sucede es que son como, ¿sabes? Como esfuerzos independientes, personales, casi en todos los casos, y que no necesariamente cuentan como con este apoyo de las instituciones. Esa sería la única tragedia, pero de que lo hay, ¿no? Lo malo es que no son muy extendidos. Claro. Digo, Luhmann es muy explícito cuando habla que cuando los conceptos evolucionan por variación, selección e institucionalización, ¿verdad? Es decir, ahí está la clave en la cual la evolución se ve plena. Saraí Checa dice, muchas gracias, doctora Rosario, por esta continuación. También observé su ponencia anterior en este seminario y me abrió un mundo de ideas. Si pudiera contarnos un poco más sobre lo que distingue a la ciencia abierta de la divulgación científica, me encantaría escucharla. Claro. Fíjate que ese es un tema que a mí me apasiona, porque no, por supuesto que no es lo mismo. Ciencia abierta, quizá en algunas vertientes de la ciencia abierta podrían eventualmente como correr paralela. Es más fácil entender la diferencia cuando hablamos de la ciencia tradicional, ¿no? Y ahí entendemos la diferencia entre comunicación entre expertos y no expertos, mientras que la ciencia abierta empieza como a hacerse un poco difusa esta idea. Vamos a ver, desde la perspectiva de la ciencia tradicional, por así decirlo, los sistemas recordarán, como dice Luhmann, que tienen una clausura operativa, ¿no? Es decir, los sistemas se clausuran para poder operar. La ciencia, así como el arte, lo dice Luhmann, ¿no? El arte es lo que los artistas dicen que es arte, la ciencia es lo que los científicos dicen que es ciencia. Entonces, para poder llegar para poder como descifrar el código de la ciencia, que sería
¿Qué cosa es verdad y no verdad científica? Acaba pronto. Entonces tú dices, yo siempre pongo para explicar esto el caso de Plutón, ¿no? Que ya ven que Plutón, entre qué si no es planeta, ¿no? Entonces a veces los expertos, los astrónomos, te salen con que, ay, sí es planeta. Cuando yo estudiaba en la primaria era planeta. Luego dejó de serlo porque ya no era planeta. Y luego siempre sí. Entonces toda esta discusión que tienen los astrónomos entre ellos, ahí en sus bolas de cristal, y que ellos llegan a la conclusión de que Plutón es planeta o no planeta, es una discusión que tienen entre ellos. No sé si me explico. Es una discusión que ellos tienen con sus métodos, con sus procesos, y ellos dicen, bajo estas nuevas, nuestros nuevos avances, resulta que Plutón no es planeta, sino es ¿qué? Un exoplaneta, o no sé cómo le llaman, ¿no? Ah, muy bien. Pero ahí nosotros como seres humanos comunes y corrientes, como vulgo, porque la palabra divulgación viene de la raíz divulgare, dar a conocer al vulgo, no tenemos nada que decir. Nosotros lo más que podemos hacer como seres comunes y corrientes, que no somos astrónomos, es ir a un planetario y que nos expliquen que Plutón ya no es planeta, o que siempre sí, o que siempre no. Pero esa verdad, no verdad científica, es algo que solo le corresponde a los científicos, ¿sí? Entonces, una vez que esa verdad o no verdad científica ya está legitimada, en un segundo momento se comunica al vulgo, se comunica a la población. Y entonces vienen los astrónomos y nos dicen, hey, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que Plutón siempre ya no es planeta. Y tú agarras y borras tus apuntes de la secundaria y dices, ya no es planeta, ¿no? Y me lo informan, pero me lo informan como sociedad en general. Yo no participo de esa comunicación, ¿me explico? Ajá. Entonces, ellos, los científicos, hacen el código verdad, no verdad y deciden que es verdad científica en un circuito cerrado, y una vez que está definida esa verdad, la comunican en un segundo momento a la población en general que se da por entendida de que esto ya es verdad o esto no es verdad. Esa sería la diferencia entre comunicación entre expertos y divulgación de la ciencia. Solo que en el contexto de la ciencia abierta, esta población abierta sí puede participar. Ajá. Pero no es divulgación porque ellos están participando en la ciencia, ¿no? Divulgación es cuando tú le das a conocer a gente que no conoce del tema algo y ellos lo conocen desde, digamos, desde esta no expertise. Esa sería divulgación. Como el planetario, cuando vas a un planetario, cuando yo qué sé, cuando un politólogo te explica lo que es la democracia participativa y pues tú eras, yo qué sé, una persona de a pie que no entendía esas diferencias. Esa sería un poco la diferencia, el, el acercarte a una comunicación cuando tú no eres experto. Uh-huh. No sé si fue clara mi explicación, espero que sí. Si no, ya me dicen. Uh-huh. Javier Ladino de la Universidad del Ecuador dice, el desarrollo de las redes sociales y las tecnologías de comunicación han ayudado a democratizar el flujo de información inicialmente, pero actualmente al parecer se está generando el monopolio del conocimiento académico. Obtengo un recurso académico y lo escondo. La exposición que usted nos realiza ayuda a dar luces sobre romper ese monopolio. ¿Cómo podríamos avanzar en la difusión de las herramientas y recursos académicos? Saludos desde Ecuador. Ay, pues esa es una gran pregunta. Pienso que tiene que ver con irse acercando y dejarse irritar por esto. Fíjate que yo incluso lo veo esto a lo que tú haces referencia, tiene que ver con esto que se llama como la web 2.0. Como la web 2.0 es esta web social, la web de las redes sociales, ¿no? Es esta web a donde, vamos, la web 1.0 es la web de solo consumo, a donde yo no interactuaba con los creadores, y la web 2.0 es la web que te permite interactuar. Esto que estamos haciendo hoy es parte de la web 2.0 porque estamos en una plataforma de una red social que es Facebook, ¿no? Y entonces, antes de esta web social, lo único que yo podía era leer a Carlos, ¿no? Y ahora podemos estar juntos, platicar él y yo, pero ver los comentarios de los demás, y esto nos permite como este intercambio de ideas y de tal. Pero en el mundo científico, las irritaciones que ha generado la web 2.0 son enormes, empezando, por ejemplo, por el incremento en la difusión de los resultados o de los productos de investigación de los propios investigadores. Todo esto que se conoce como la identidad digital académica. Díganme, ¿quién no? Pero es que hay quienes lo conocen y quienes no, y ese es el problema. Por ejemplo, prácticamente quienes nos dedicamos al trabajo científico, todos potencialmente podemos tener una, comillas, identidad digital académica, un número ORCID, una presencia en Google Scholar, una presencia en el, yo qué sé, en el Scopus ID, para que se vea qué he publicado, qué no he publicado, y entonces yo, recuperando, insisto, estas ideas de Merton del prestigio en la ciencia,
la gente puede ver, Rosario ha publicado mucho y la han citado, no la han citado, no sé qué. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no todos los académicos, por ejemplo, en términos de esto, conocen eso. O sea, todos lo tienen de alguna forma, porque todos saben, y si ahorita me dicen, todos saben que, pues, que hay que tener un ORCID y que hay que tener un Google Scholar y que hay que tener estas cosas, pero si les preguntas, si les pones el suero de la verdad, la gran mayoría, primero no tienen la menor idea de cómo operan, qué son, para qué sirven, cuáles son las diferencias entre ellas y cómo poder tener una mejor presencia. Entonces, a veces tiene que ver como con un interés de quererse, ahí sí es personal, yo creo, de quererse dejar o estar interesados en ver cómo funcionan para poder como formar parte de esta conversación. ¿Cómo difundirlas? Pues yo creo que es un cambio de mentalidad, es un cambio organizativo, como yo les decía antes. Yo puedo poner ejemplos de que no todo funciona con normas. Por ejemplo, en mi universidad, cuando se dieron cuenta que esto era muy importante, que todos los investigadores tuviéramos ORCID, Google Scholar y todas estas identidades, porque eso incrementaba nuestra visibilidad, pero también la visibilidad de la universidad, dijeron, por ley, todos tienen que desarrollar su ORCID, no sé qué, no sé cuál, y lo vincularon a la evaluación de nuestra carrera académica. Entonces dijeron, ¿quieres tener tantos puntitos o participar de las becas de productividad? Necesitamos tu ORCID, tú no sé qué. Todos se pusieron a armarlo. Bien. Lo malo es que lo armaron mal. Lo armaron mal, Carlos, y entonces tú ves unos que tú dices, bueno, son unos bodrios espeluznantes, entonces no sé qué era peor si no tenerlo mal hecho, porque de pronto yo veo colegas, de verdad lo digo, yo veo colegas que tú dices, entras a su Workit y dices, ay tú, este colega que está trabajando, yo qué sé, educación en el siglo XXI, también hace cosas de cáncer y hace cosas de pediatría. ¿Por qué razón? Porque estas bases de datos te traen las formas de nombre, entonces te traen todos los carlostedanos del planeta, y entonces te traen a ti que trabajaste más pero también te traen la producción de alguien que se llama como tú, que es dentista, y el otro que es físico cuántico, y el otro no sé qué. Entonces de pronto Carlos aparece con una productividad de, yo que sé, un índice H38, pero pues la mayor parte de su producción no es de él, ¿no? Pero la gente no es que no quieran, no es mala onda, sino que no alcanzan a darse cuenta cómo funcionan para poder depurar eso. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace rato? La calidad de la información implica que tengas que estar revisando los procesos y que haya expertos en el campo y no expertos que estén viendo que sea una información adecuada, con lo cual no podríamos saber exactamente cuál es el impacto de los investigadores, aun cuando pongamos la ley de que todos tengan que estar como vinculados en estas redes sociales, por poner este ejemplo. Con lo cual, creo que es una cosa que pasa como por un proceso de capacitación, de concientización y de querer entrar, ¿no? ¿O no? Uh-huh. Rosario, ¿cómo diseñar o implementar un proyecto de ciencia abierta en un pequeño grupo, en una red, en un núcleo de investigadores? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué pasos básicos habría que seguir? Fíjate que yo tengo que decir que felizmente tengo la gran fortuna de estar colaborando en un proyecto que además no es, que es un proyecto de investigación en el marco de la cuarta hélice, que seguramente ustedes conocen, esto ¿no? de la vinculación de la ciencia con la empresa, con el público, pero con la sociedad civil, en fin. Y recibieron financiamiento, les voy a contar cómo fue. Este grupo de investigación a donde participan colegas pero de Brasil, pero de Venezuela, de México, de muchos lados, recibe un financiamiento canadiense. Entonces, del IDRHA, o no me acuerdo cómo se llama, Instituto, de Canadá. Entonces, este financiamiento de Canadá, les dijeron, aquí está, te ganaste el proyecto, pero es obligatorio que desarrolles, que todos tus resultados tengan esta dimensión de ciencia abierta, ¿no? O sea, que todos estén tus resultados abiertos y que todo lo que hagas estén abiertos. Entonces, en un principio dijeron, wow, qué felicidad que tenemos el proyecto, y luego dijeron, oye, ahora todo está abierto, ¿y cómo le hacemos? Entonces, ahí fue cuando tuve la fortuna de que me invitaron a colaborar, y ha sido un proceso complicado. Te lo digo porque no pareciera como sencillo, ¿no? Pero no, porque, digamos, no es que todos estén en principio, toca decirlo. Saludos a mis colegas si me ven. No todos estaban de acuerdo en que fueran los resultados abiertos, y estaban como, dijeron, no, pero ¿por qué? Porque era la condición del financiamiento. O sea, si no querías, no hubieras postulado por ese financiamiento, pues ya te lo dieron. Entonces, si no lo quieres poner en abierto, pues rechaza el dinero. Ahora, ¿quieres aceptar el dinero? Pues te toca trabajar con estas. Esa es la primera condición, Carlos, que tengas un financiador que te diga, hazlo abierto. Porque si no tienes esa irritación, va a ser bien difícil que lo hagas. Segundo punto,
capacitación. La gente tenía que entender de qué se trataba ciencia abierta y quitarse como todos estos como, como monstruos y fantasmas, ¿no? Porque era de, claro, entonces ya no voy a ser dueño de mi proyecto y entonces todo va a ser de otros y no sé qué, y estoy trabajando para terceros y no sé qué, y era así como de verdad, sesiones de digamos, como de concientización de qué sí es y qué no es la ciencia abierta, ¿no? Entonces decir, a ver, esto significa sí, generas tú, sí haces, pero entonces tienes que... Entonces vinieron cambios incluso, Carlos, en método, porque ellos, por ejemplo, como parte del proyecto, tenían contemplado levantar unas entrevistas, levantar unas encuestas y hacer unas entrevistas. Y no es lo mismo, y yo quiero que esto quede claro, no es lo mismo que tú, por ejemplo, hagas un grupo de entrevistas. Y no es lo mismo lo que te va a contestar metodológicamente, porque en metodología lo sabes. Si yo voy con la persona y le digo, voy con un empresario y le digo, oye, quiero preguntarte por el vínculo con la universidad, no me vas a contestar lo mismo si tu entrevista es, digamos, como anónima, que si se sabe quién es tu nombre, cuál es tu nombre. Y no es lo mismo si tus resultados van a quedar abiertos para que el mundo los vea o no. Puede ser que queden abiertos sin que tu nombre sea visible. O sea, puede ser abierta y anónima, o puede ser abierta y personal. Y luego era lo que yo decía hace un momento, ¿hasta qué punto los datos personales los pongo o no los pongo? Entonces, incluso el diseño metodológico de levantamiento de la información cambia. Porque no puedes preguntar lo mismo. Y le tienes que decir y tienes que saber que tus datos van a ser distintos. Porque si tú le dices, o sea, si yo llego y te digo, a ver, Carlos, te voy a hacer una entrevista, pero esta entrevista va a quedar tu nombre y va a quedar abierta y todo el mundo la va a ver, te juro que me contestas algo distinto que si tu nombre es anónimo y nadie sabe quién eres tú. Entonces, y las dos son informaciones, y sabes que las dos son verdades, nada más que son verdades bajo distintas condiciones. Entonces, ahí ellos tuvieron que hacer un replanteamiento y decir, ok, sí, vamos a levantar las encuestas o las entrevistas, pero les vamos a decir que las cosas van a ser abiertas, pero que sus nombres no van a quedar visibles si no quieren, y que habrá cosas que si no quieren no ponemos abiertas, otras sí, porque pues, no puedes obligar a la gente. Después está la parte de cómo codificas la información. Vamos a suponer que ya todos levantaron las entrevistas abiertas y que se van a poner abiertas, pero las levantaron en Brasil, en Ecuador, en todos lados. ¿Cómo le vas a hacer para que los procesos de codificación y de puesta en línea sean iguales? Porque francamente no son iguales siempre, ¿no? Al momento de codificar, a pesar de que tú tengas líneas o formas de codificar, todos toman decisiones distintas. Entonces le tienes que decir a la gente, cada decisión que tomas, pues la tienes que poner aquí y tiene que ser como para que todos las puedan tomar igual. Y eso tiene, y yo voy a poner en línea no nada más mis datos duros, mis datos crudos, la codificación, sino los criterios de codificación, para que si alguien quiere venir y tomar esos datos, sepa cómo tomar estas decisiones para excluir esto, no excluirlo y colocarlo. Sí hay mucha complicación. Sí hay mucha complicación y pasa mucho como por procesos como de capacitación y de concientización. El otro gran problema que tenían, por ejemplo, era decir, no, pero es que yo no voy a publicar en abierto. Hay algunas disciplinas que consideran que si publicas en abierto estás publicando necesariamente revistas de baja calidad. Entonces tocaba decir, no, o sea, revistas de altísima calidad que son en abierto. Lo que sucede es que hay que pagar unas tasas de IPC que ahí te encargo. Entonces, ¿están dispuestos a pagar esas tasas de IPC que pueden llegar a ser de 4,000, 5,000 hasta 11,000 dólares por publicar un artículo en abierto? Porque no se creen que todo lo abierto es gratuito. Esa es otra gran discusión, ¿no? Hay cosas abiertas que no son gratuitas, como los artículos científicos por los que tienes que pagar para publicar. Entonces, ahí hay una gran cantidad de elementos. Yo diría, no es algo sencillo, es algo que quizá vale la pena hacer, pero se requiere del concurso de distintos saberes y mucha voluntad para poderlo echar. Claro, claro. Rosario, en esta exposición sobre ciencia abierta y contexto sociopolítico, ¿cuáles serían tus conclusiones principales? Que cuando uno habla de ciencia abierta suena más fácil decirlo que hacerlo, justo por lo que acabo de decir. O sea, cuando uno ve las plataformas y los usos y todas las herramientas, uno no puede dejar de sorprenderse. Yo creo que aunque uno no esté interesado en las cuestiones digitales, ¿no? Porque yo sé que hay muchos colegas que dicen, no, eso digital no es como tan interesante. Uno no puede dejar de reconocer que la forma de comunicar ciencia en el contexto, en el ecosistema de la ciencia abierta, cambia la forma de comunicar ciencia. Cambia. Nos puede gustar o no gustar, pero cambia la forma de comunicar ciencia y esto nos exige nuevos planteamientos teóricos al respecto, ¿no? Sobre los que no se ha estado trabajando. Creo que el trabajo que se ha realizado respecto a la ciencia abierta ha sido como muy
de práctico, muy pragmático, pero poco analítico. Esa es mi perspectiva. O sea, ha habido poca teorización sobre esto y me parece que nos tenemos que sentar a teorizarlo. Y creo que desde mi particular punto de vista, la herramienta o las posibilidades que permite la teoría general del sistema son una excelente herramienta para poder teorizar sobre esto. Entonces creo que ha sido demasiado práctico y no nos hemos detenido como en la teorización. La otra conclusión sería, como ya dije, que es más fácil, pues, ¿cómo se llama? Decirlo que hacerlo. Y el otro gran problema es que quizá como académicos que estamos involucrados en estos, ¿no? Como sistemas psíquicos, como diría Luhmann, nos es más sencillo hacer uso de las plataformas y hacer uso de lo que está en abierto que generar cosas abiertas. ¿A qué me refiero? Pienso ahora en la pandemia. Muchos de nosotros nos vimos beneficiados por la disposición que hay de recursos educativos abiertos en línea y tomamos elementos, no sé qué, que los incorporamos en nuestro curso porque felizmente, no saben qué felices somos cuando vemos que hay recursos abiertos como estas charlas que tú dejas en tu Facebook colocadas y que nos ayudan, por ejemplo, a dar clase. Todos estamos interesados en consumir información abierta, información científica abierta, pero no todos estamos dispuestos a crear información y dejarla abierta. Ese es el gran tema. Tienes razón, tienes mucha razón. Bueno, con estas conclusiones finales, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestra muy querida doctora Rosario Rogel Salazar su brillantísima participación. Rosario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No saben qué gusto estar hoy de este lado. Casi siempre los sábados los sigo como público. Hoy de este lado, y ya saben que siempre interesada de compartir con ustedes y abierta a sus comentarios, críticas y sugerencias, ¿no? Muchísimas gracias.